de cada lado. Muy buenos días a todas y todos. En esta mañana haremos un resumen de las actividades relacionadas con la atención a la fuga que se presentó el domingo pasado, este domingo, en Avenida Canal de Miramontes, en el cruce de la calle Erasmo Castellanos V, como se indica en esta primera lámina. Empecemos, por favor. Primero, una descripción del agua que conduce en nuestra tubería en esta zona. El agua viene de los sistemas Lerma y Cutzamala. Baja desde Cerro del Judío en la parte alta de la alcaldía Álvaro Obregón. Baja hasta la planta de bombeo Xotepingo. Desde ahí se envía a los tanques Cerro de la Estrella para dar servicio al 60% de la población de Iztapalapa. Debemos decir también que a lo largo del trayecto de este acueducto se entrega agua a distintas colonias de la alcaldía Coyoacán y otras también de la alcaldía de Iztapalapa. Donde se presentó la fuga, tenemos tubería de concreto pretensado de 48 pulgadas de diámetro, es decir, 1.22 metros de diámetro, que conduce un caudal que varía entre 1,000 litros y 1,500 litros por segundo, con una presión promedio de 1.5 kilos por centímetro cuadrado. Lo que se ve en el mapa de abajo es esta trayectoria que parte de la planta de bombeo Xotepingo, entre División del Norte y Calzada de Tlalpan, y la ruta que llega hasta el sitio de falla en Canal de Miramontes. La que sigue, por favor. La fuga fue ocasionada por trabajos de perforación bajo la superficie del pavimento, del terreno natural, que llevaba a cabo la Comisión Federal de Electricidad. Trabajo que estaba haciendo la Comisión Federal de Electricidad para instalar un ducto que atravesaría ambos carriles de la avenida Canal de Miramontes en ese cruce con Erasmo Castellanos V. La herramienta de excavación dañó los alambres del refuerzo estructural del tubo. La presión del agua ocasionó la falla del concreto del tubo, que ya no tenía acero. Saturó el suelo y rompió la carpeta asfáltica, provocando la salida del agua que alcanzó alturas del orden de los 4 metros. Ahí se tiene una de las fotografías pues más cercanas al momento de la ruptura. A partir de las 18 horas, es decir, unos minutos después de la ruptura, se inició el cierre de válvulas para disminuir la aportación del agua al sitio de la falla. Esta acción se logró en forma importante una hora después. Sin embargo, continuó una cierta cantidad menor de aportación de agua al sitio de la falla hasta la mañana del 28 de junio. Ya durante la mañana del lunes, recordemos que la falla fue el domingo, durante la mañana del lunes 28 de junio, aún con caudal en el sitio de la falla, se inició la excavación para poder observar, para poder apreciar y para poder tomar decisiones sobre el procedimiento de reparación de esta falla. El lomo del tubo, la parte alta del tubo, se encuentra a 1.8 metros de profundidad respecto de la carpeta. Por la noche se colocó un tapón de madera provisional para poder seguir trabajando con las mejores condiciones posibles. Seguir trabajando quiere decir seguir excavando, quiere decir apreciar bien la falla del tubo. Sin embargo, durante la mañana, al inicio del día martes 29 de junio, con la presión existente en el interior de la tubería, se botó ese primer tapón. Fue necesario
colocar un segundo tapón, como lo describiremos más adelante. La saturación del suelo de la zona cercana a la falla provocó la formación de un socavón justo en la trayectoria donde la máquina de perforación de Comisión Federal de Electricidad estaba trabajando. Este socavón se presentó en el carril oriente de la avenida Canal de Miramontes. La que sigue, por favor. El socavón fue atendido el mismo día para poder reponer la vialidad en Canal de Miramontes, lado oriente. El martes 29 de junio fue necesario colocar un segundo tapón de madera. Ese segundo tapón de madera pudo terminar su colocación, se pudo terminar la colocación a las 14 horas, con lo que se logró controlar la salida del agua. Bajo condiciones ya controladas, se profundizó la excavación hasta 5 metros. 5 metros de profundidad para poder colocar la parte inferior de la abrazadera metálica que se observa en la fotografía del lado izquierdo. Esa es la parte inferior de la abrazadera metálica que tuvo que ser pasada, así es el procedimiento de colocación, por abajo del tubo, por eso la profundidad de 5 metros en la excavación. Posteriormente se montó la parte superior de la abrazadera y se procedió a unir ambas partes con soldadura. Finalmente se colocaron los empaques, son los empaques de neopreno y los anillos de sujeción de esos empaques que se colocan en forma atornillada para poder tener la hermeticidad del tubo. A las 23 horas, con esta pieza mecánica, se tenía entonces ya la restitución de la seguridad estructural. Recordemos que el daño se ocasionó por el rompimiento del alambre de refuerzo o preesfuerzo del tubo. Esta pieza metálica entonces nos permite recuperar la seguridad estructural del tubo, además de eliminar la presencia de fugas. 23 horas del martes 29 de junio. Ya instalada y soldada la silleta, durante la mañana del miércoles 30 de junio, durante la mañana, las primeras horas del 30 de junio, como dice ahí, durante la madrugada, se procedió al llenado de la tubería para asegurar que no había fugas, y una vez asegurada que no existían las fugas, se restableció el flujo normal en la tubería, procediendo al cierre total de la excavación. Primero se colocó a volteo, decimos nosotros, se vació tezontle con un camión para poder cubrir hasta la mitad de la altura del tubo. Después se colocó otra capa de tepetate para iniciar el llenado o la reposición del suelo de esa excavación. A partir del momento en el que verificamos que ya no había fugas, inició la recuperación del servicio de agua potable a las colonias afectadas. Al final haremos un recuento de las colonias afectadas en las alcaldías de Coyoacán e Iztapalapa. Se colocaron lonas para no interrumpir por lluvia los trabajos que durante la noche permitieron compactar el material de relleno de la fuga, hasta cumplir con las especificaciones indicadas para formar la base para el reencarpetado de la vialidad. Entonces, este trabajo se hizo de noche bajo la lluvia, pero con la protección de una gran carpa como la que se observa en la fotografía anterior. Ayer, jueves 1 de julio, personal de Comisión Federal de Electricidad realizó inspección e inició la restauración del conducto hecho con su perforación direccional para proceder a rellenar ese conducto, esa excavación realizada con ese procedimiento bajo suelo y evitar así cualquier hundimiento posterior. Con el apoyo de la Secretaría de Obras y Servicios, con la maquinaria adecuada,
iniciaron ya los trabajos de pavimentación de los carriles afectados. Dice ahí material afectado, de los carriles afectados. Lo que se ve en la fotografía de abajo del lado derecho, muchas gracias, en la fotografía de abajo, es el reencarpetado definitivo del carril oriente, el que circula de sur a norte de Avenida Canal de Miramontes. Posteriormente haremos el reencarpetado del cruce del Camellón y el lado poniente, el que circula de norte a sur de Avenida Canal de Miramontes, cuya afectación se observa, afectación a la carpeta asfáltica, se observa en la fotografía de arriba. Esta fotografía de arriba está tomada poco antes de terminar con el llenado o la colocación del material que servirá de base para la carpeta asfáltica nueva. La que sigue, por favor. Calculamos en 700,000 el número de habitantes afectados, principalmente en colonias de la alcaldía de Iztapalapa. Recordemos que el punto más importante de entrega de agua es en los tanques Cerro de la Estrella, desde donde se suministra agua a un área muy grande, a una zona muy grande de Iztapalapa. Se afectaron 25 predios, esto es en las inmediaciones, en la cercanía del punto de fuga, en las colonias de la alcaldía Coyoacán cercanas a la zona de la fuga. Las colonias afectadas en Coyoacán e Iztapalapa están en esta lista. Ahí pueden ver la lista de colonias afectadas y por parte del sistema de aguas de la Ciudad de México se entregaron 304 viajes de pipas para suministrar agua a la población. A estos 304 viajes debemos sumar los viajes y la entrega de agua en pipas por parte de las alcaldías de Iztapalapa y Coyoacán. La que sigue, por favor. En resumen, el servicio de agua potable quedó restablecido, incluidos los ciclos de operación del tanque Cerro de la Estrella, que desde esta mañana ofrecieron presión suficiente en un punto de medición acordado con la alcaldía de Iztapalapa. Ese punto de medición está en la confluencia de Ermita Iztapalapa con el periférico oriente. De esta manera, entonces, informamos a ustedes que el servicio de suministro de agua potable ha quedado restablecido. Informamos a ustedes que terminaremos la recuperación total con el reencarpetamiento que ya inició en este sitio de Avenida Canal de Miramontes y la calle Erasmo Castellanos V. Muchas gracias por su atención. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas. Iván Sosa, de Reforma. Buenos días. Doctor Carmona, quisiera preguntarle, el costo económico, ¿a cuánto habrá ascendido? ¿Cuántos litros de agua se habrán perdido durante el lapso que la fuga no pudo ser controlada? ¿Quién asume, por favor, los costos, doctor? La respuesta es, Iván, que en este momento estamos haciendo el cálculo de los costos asociados a la cantidad de agua que no llegó a las colonias, pero también debo decirte que con el movimiento de las válvulas, movimiento que inició desde las montañas del poniente para aprovechar o derivar agua a lo que conocemos como el acueducto Lerma Norte, aprovechar y llevar agua a las alcaldías del norte de la ciudad o para manejar más agua en el tanque El Cartero hacia el centro de la ciudad. El agua proveniente o el agua que pasa todos los días por este punto pudo disminuirse y con eso se redujo la cantidad de agua perdida. El cálculo está siendo hecho en este momento, por lo que no te puedo dar una cifra ni de la cantidad de agua ni de los costos asociados.
El daño en los 25 predios aledaños, ¿ese lo asume quién, doctor? Comisión Federal de Electricidad ha estado trabajando, atendiendo a esos 25 predios, ha hecho labores de limpieza, de lavado de patios, de lavado de cisternas, de sustitución de pintura en algunos domicilios, de cambio de electrodomésticos en estos domicilios. En forma muy particular está atendiendo a una biblioteca, hemeroteca particular que existe en uno de estos predios, es decir, Comisión Federal de Electricidad está atendiendo, está por terminar, es el reporte que tenemos de Comisión Federal de Electricidad, la atención a los predios que sufrieron daños por la inundación con agua limpia. Esto no fue una inundación con agua de drenaje, agua que salió de la tubería por esta falla. Comisión Federal de Electricidad atiende. En este momento, ¿cuántos socavones tiene abiertos en la ciudad, doctor? Y preguntarle en particular por el que tiene en reparación en Calzada de la Viga y Madero en Iztacalco, por favor. Socavones de tamaño importante hemos atendido del orden de 3 o 4. Todos ellos han sido debidamente atendidos, los más pequeños por administración, es decir, con trabajadores propios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y los de mayor dimensión hemos pedido la intervención de alguna empresa, contratado a las empresas correspondientes para su debida atención. ¿La viga quedará reparado mañana? Te confirmo el dato, no me acompañan en este momento personal de drenaje, pero te puedo confirmar el dato para informar a la ciudadanía en qué momento quedará terminado cada uno de los socavones que estamos trabajando. Por último, si me permite, doctor, en los trabajos que visitamos en Miramontes y en La Viga, nos comentan que en este momento el sistema de aguas tiene un déficit de trabajadores porque muchos se han retirado por el asunto de la pandemia. ¿Cómo han enfrentado estas reparaciones, por favor, doctor? Bueno, es cierto que en el sistema de aguas el promedio de edad de los trabajadores de campo es alto, por lo que el número de personas que han estado en resguardo COVID es importante. Sin embargo, no hemos dejado de atender a través de las brigadas de campo todas las acciones que se han presentado a lo largo y ancho de la ciudad. Es decir, hemos dispuesto una organización calendarizada en programas de acción por semana, por día, con nuestros trabajadores para no dejar descubiertos los trabajos de campo que tenemos que hacer en el SACMEX. Muchas gracias, doctor. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Yo nada más una pregunta, doctor. ¿Me escucha? Soy Kevin Ruiz del Adelante, Universal. Sí. Doctor, quisiera nada más precisar, la comisión está haciéndose cargo de estos daños en los predios o también se va a hacer cargo de la reparación del tubo y del reencarpetado de la vialidad. A ver, el tubo ya fue reparado. Comisión Federal de Electricidad siempre estuvo acompañándonos. Comisión Federal aportó materiales, maquinaria. Esa carpa que vimos en alguna de las fotografías fue colocada por Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad ha participado y bueno, ya el recuento final de todos estos trabajos lo haremos debidamente, en forma completa, para poder tener también cubierto ese aspecto relacionado con las consecuencias de la falla que se presentó y la maquinaria, los materiales, el personal que se utilizó para hacer esta reparación. En este momento la parte central del informe es que
ha quedado restituido el suministro de agua potable que se hace a través del agua que circula por este punto, uno de los puntos, un punto colocado en una de las tuberías más grandes que tenemos de la ciudad y que conduce agua para cubrir las necesidades de una población muy grande, tanto en las alcaldías de Coyoacán como en Iztapalapa. Muchas gracias. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.